Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en el vivo de Gedit. Hoy vamos a estar teniendo una invitada especial. Vamos a hablar especialmente de lo que son los trastornos funcionales y en particular de lo que son, de lo que es un poco algunos cambios en las conductas alimentarias que tenemos que tener en relación a los trastornos funcionales. Así que voy a ver si, si puedo ubicar aquí. Ok, a ver si apreté bien ahí. Ahí Hola, está. Ahí estás, Cande. Espera que yo tengo que dar vuelta mi pantalla. Ahí estamos. Hola, Cande. ¿Cómo estás? ¿cómo Bueno, sabés que apareciste tan rápido que no di ni tiempo a presentarme ni a presentarte. Así que estaba estábamos diciendo. al pie del cañón? Perfecto, divina, gracias. Estábamos diciendo que estamos aquí en el live de Gedit. Eh, yo soy José Tawil, soy médico gastroenterólogo, endoscopista y con especial dedicación para lo que son los trastornos funcionales. Y les decía a Cande que hoy quería estar contigo, quería que habláramos en especial y en relación a lo que son los trastornos funcionales, a muchas de las cosas que nosotros los médicos hoy hacemos hincapié respecto a cambios en la forma de comer, porque la forma de comer impacta de manera tan importante en los trastornos funcionales, especialmente los digestivos, que por eso para mí es fundamental estar contigo. Y bueno, voy a anunciar entonces a la licenciada Candela Bocarelli. Cande es especialista en alimentación saludable, y igual que yo, y que mucha gente en nuestro grupo de GEDIT es una especialista o una apasionada de lo que son los trastornos funcionales y cómo poder mejorarle la vida a estos pacientes. ¿Cómo estás, Cande? Bien, todo bien. Acá, bueno, viendo que un montón de gente se está uniendo. Hola a todos. Y bueno, principalmente cambio de hábitos, alimentación saludable, que es lo fundamental, no solo por la patología funcional, que es lo que vamos a estar hablando hoy, sino para absolutamente todo, para regular el peso, eh, las patologías de diabetes, bueno, todo un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, pero la realidad es que yo soy partidaria de alimentación casera, alimentos preparados en casa, evitar comprar, porque hay mucha gente que se acostumbra a comprar todo. Y está bueno porque es algo que vamos a ir hablando hoy, pero en la cuarentena mucha gente se dedicó a cocinar y a comer mucho más casero y eso tiene sus beneficios. Bárbaro. La vez pasada hicimos un muy lindo vivo con Mercedes Rebay, donde hicimos ya mucho hincapié, primero, en que en época de pandemia la gente no deje de hacer las consultas, no deje de hacerse sus estudios de prevención en el área del tubo digestivo, y también hablamos mucho ya de lo que son los signos de alarma, y quedamos que hoy, junto contigo, vamos a hablar más que nada de los trastornos funcionales, y especialmente, porque creo yo que ahí es donde la dieta es trascendental, hablar de lo que son los trastornos intestinales. Y dentro de los trastornos intestinales, que si te parece bien podemos de alguna manera hablar hoy, son el síndrome intestino irritable. Hay un subgrupo de pacientes con síndrome intestino irritable que principalmente se quejan mucho de la distensión, del cómo y me hincho, o del doctor, parezco embarazado, embarazada, me ofrecen el asiento en el colectivo. Creo que la Eh, mayoría. Tal cual. Y podemos hablar también un poquito de lo que es el estreñimiento, la constipación crónica. Y si nos queda un ratito de tiempo, Cande, y vemos las preguntas también del público, capaz que podés darnos algunos tips para aquellos pacientes que tienen divertículos. Sí, perfecto. Me encanta porque el otro día tuve un caso muy particular de una paciente donde le habían dicho, bueno, de los mitos más conocidos que es no coma semillas, sacale la cáscara a las frutas y las verduras. Así que después si nos queda un ratito vamos a explicar el por qué. Bárbaro. Bueno, acá ya Marce Blanc, por ejemplo, dice, ¿cómo y me distiendo? Ya están ahí. ¿Por qué la distensión? Pregunta el. Entonces, bueno, vamos a meternos un poquitito en el tema, si te parece. El síndrome intestino irritable
es un conjunto de signos y síntomas, no es una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas que normalmente necesitan que a veces el médico tenga que hacer un descarte de algunas entidades, de algunas enfermedades que pueden traer síntomas y signos de síndrome de intestino irritable. Entonces, los síntomas y los signos son el dolor abdominal, por lo menos con una frecuencia 2 veces por semana, y que venga el paciente teniendo este síntoma 2 veces por semana, por lo menos en los últimos 6 meses. O sea, necesita cronicidad y una frecuencia. Este dolor habitualmente tiene que estar también relacionado con un cambio en la forma de ir al baño, hacia la diarrea o hacia la constipación. Entonces, normalmente el médico necesita saber que el paciente, por ejemplo, no esté tomando ningún fármaco nuevo que genere estos síntomas, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, en los diabéticos que toman metformina, los hábitos alimentarios, que el paciente no haya cambiado su dieta, que el paciente no tenga enfermedad celíaca o que no tenga, por ejemplo, sensibilidad al gluten, como cosas groseras, que no sea hipotiroideo, que no tenga algunas enfermedades que pueden estar relacionadas con estos síntomas. Y por supuesto es muy importante la edad del paciente y que tenga hecho algunos estudios previos. Entonces la edad mayor de 50 ya hace que uno tenga que descartar el cáncer de colon, y si tiene antecedentes familiares o signos de alarma, como charlamos la vez pasada, el médico va a tener que hacerle estudios. Entonces, en este grupo de pacientes, Cande, nosotros normalmente sabemos que hay factores gatillo que despiertan los síntomas del paciente, y muchos tienen que ver con la dieta. Hay factores centrales, mucha gente tiene, digamos, cierta psicomorbilidad o temas emocionales que le generan el síntoma, y otros pacientes tienen gatillos en la parte intestinal. Entonces, para nosotros los médicos, el uso de antibióticos, el uso de antiinflamatorios, algunos medicamentos como la metformina. ¿Y vos cuál dirías que son los alimentos que tratarías de averiguar en un paciente que tiene colon irritable para ver cómo lo podemos evitar? ¿Cómo harías ese trabajo? Mira, en realidad, Pepe, yo lo hago para la mayoría de los síntomas o patologías o para todo lo que viene el paciente al consultorio. Yo trato de, que es lo que deberíamos hacer, es individualizar a cada paciente, el que tenemos enfrente, y primero ver si solamente tiene un síntoma, cuándo ocurre ese síntoma, en qué momento del día, si le ocurre en alguna situación especial, porque como bien vos decías, tiene que ver también un poco la parte central. Tenemos esto que después te quería preguntar sobre el eje intestino-cerebro, que también tengo entendido que tiene mucho que ver. Entonces yo siempre lo que hago es preguntarles qué comen, cuándo lo comen, en qué momento lo comen, qué alimentos suelen elegir. Y principalmente acá con el síndrome de intestino irritable, hay algo que, bueno, llamamos fibra, que mucha gente ve en todos lados, en la revista, en el diario, en la tele, que hay que comer mucha fibra. Para los diabéticos hay que usar fibra, para bajar el colesterol, la fibra, la fibra. Y hay mucha gente que quizás abusa de la fibra. Entonces, cuando se me sienta un paciente adelante, yo lo que primero pregunto es, bueno, a ver, contame qué solés comer. Y ahí empiezan, bueno, como tostadas con de salvado y mix de centeno y mix de cereales, y arriba le tiro semillas, y como no le alcanza, se come frutos rojos y al lado una banana y el kiwi. Y quizás empiezo a notar que las comidas son, o sea, abundan en fibra, y lo que hacemos es recortar un poco eso. Yo bien lo que hago es como hacer como una especie de anamnesis, para que la gente sepa, es hacerle preguntas al paciente, ver qué come, y en base a eso vamos a ir quizás bajando esos estímulos que en general son fibra, azúcares simples. No solo me refiero al azúcar de mesa, sino al el azúcar que se puede encontrar en la leche, como los lácteos, como la lactosa, perdón, el azúcar de las frutas, que se llama fructosa, que también se encuentra en la miel, y en algo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, que está en muchos productos comercializados, Sí. galletitas, todo. En realidad está en todo, en los helados, en todo lo que comemos dulce, tiene jarabe de maíz de alta fructosa, y también en algunos edulcorantes. Son compuestos que se llaman polialcoholes, que se encuentran en todo lo que conocemos como dietético, no sé, golosinas diet, yogures diet, y en algunas frutas, por ejemplo en la pera tiene mucho sorbitol. Entonces yo trato de identificar de la dieta que hace el paciente qué tipo de elementos fermentadores tenemos para empezar a bajar ese consumo.
Bien, perfecto. Viste que de alguna manera me comentaste algo que me comentan todos los pacientes. Primero, yo como muy sano. Y es Exacto. verdad que comen muy sano, lo que pasa que comen productos que finalmente, digamos, la fibra por definición son alimentos de pobre digestión y pobre absorción, por eso al llegar al colon generan un montón de efectos productos de la digestión de las bacterias. Las bacterias forman ácidos grasos que son esenciales, pero forman también algunos gases que a veces nos incomodan y mucho también va a depender de la facilidad que a veces tenemos para eliminarlos. Una de las cosas que se ve en individuos con síndrome de intestino irritable es que les cuesta eliminar los gases, generan como ya un mecanismo probablemente inconsciente para no evacuarlos y los juntan en el colon y en el recto. Entonces, creo que como vos decís, sí, siga comiendo muy sano, pero tengo que reducirle un poco las cantidades y a veces la calidad. Y yo escucho mucho hablar, en realidad te hago una pregunta un poco sarcástica porque escucho hablar, porque soy yo el que lo dice muchas veces, te Sí. pido, Cande, que me armes una dieta baja en FODMAPs. ¿Qué te estoy queriendo pedir con eso? Bien, esa pregunta está buena porque tengo muchos pacientes también que me llegan externos a GEDIT, quizás de otro gastro, de algún otro colega, que me dice, me mandó mi médico porque me diagnosticaron síndrome de intestino irritable y me dijo que me des una dieta baja en FODMAPs. La dieta baja en FODMAPs es una dieta, las siglas son en inglés, en realidad corresponden a son hidratos de carbono que son pobremente absorbidos, en realidad pasan por el intestino y no son atacados por las enzimas que tenemos que normalmente digieren los alimentos y llegan al colon intactos. Tiene que ver también porque son muy chiquititos, entonces, ¿qué pasa? Hay muchos factores, pero en realidad la dieta baja en FODMAPs es una dieta que fermenta mucho, o sea, son alimentos, en general hidratos de carbono, que fermentan mucho en el colon y generan gases, distensión, dolor, todo esto que vos mencionabas, Pepe. Es una dieta que se usa mucho para síndrome de intestino irritable y otro tipo de patologías y que habla estrictamente de estos alimentos que yo te mencioné antes, la lactosa, la fructosa, el sorbitol, algo que se llama fructanos y galactanos, son todos tipos de hidratos de carbono que llegan intactos al colon y van a fermentar. ¿Qué pasa? Es una dieta que debe complementarse con otras cuestiones porque no es solo eso lo que debe hacer el paciente. Hay veces que tengo pacientes que me dicen, mira, lo hice un mes, lo bajé de internet, porque en internet podemos encontrar todo, lo bajaron, lo hicieron un mes, ¿y qué pasa? Ese mes estuvieron espectaculares, se sintieron re bien, y después de repente no supieron que hay una fase que es de reintroducción de estos alimentos, porque justamente no podemos vivir sin todo ese listado de FODMAPs, y cuando empiezan a reintroducirlo, de repente vuelven con los síntomas, se hinchan, gases, a veces diarrea, abandonan todo y siguen como estaban antes. Entonces es importante aclararle a la gente que está viendo el vivo que es una dieta que sería lo ideal que lo siga un profesional, un nutricionista, y entender que hay etapas. Está la etapa donde hacemos eliminación de estos FODMAPs, vemos lo que consume el paciente, y una etapa donde se empiezan a reintroducir de a un grupo a la vez, de a un alimento a la vez. Tiene que haber días en el medio de la alimentación estricta, sin FODMAPs, para evaluar qué alimento está cayendo mal. Pero yo hago hincapié en que esta dieta baja en FODMAPs no me evalúa el contenido de fibra de la alimentación. Entonces el paciente puede hacer esa dieta, pero como no dice nada de las semillas o de quizás el salvado o de algunos alimentos en particular, hay como grises, el paciente puede estar consumiendo semillas y quizás la fibra es lo que a él le hacía mal y no los FODMAPs. No sé si me llegué a explicar bien. Yo creo que te explicaste fantástico, de tal manera que hasta yo lo entendí, Perfecto. pero dijiste algo que es fundamental. Primero, es una dieta restrictiva porque uno no va a poder comer lo que se le antoja comer porque tiene síntomas. Pero es una dieta que, como vos bien dijiste, capaz que al principio suena un poco restrictiva, aunque algunos pueden detectar enseguida cuál es el factor gatillo que lo hincha, y obviamente solamente le restringimos eso. Luego de cada grupo vamos reintroduciendo algunos alimentos y por supuesto que si vemos que nuestro paciente se quedó con una dieta muy limitada en la cual se encuentra libre de síntomas, bueno, ustedes justamente verán qué tipo de déficit nutricionales puede tener y se los compensará por algún otro lado, ¿de acuerdo? Exacto.
hay muchas veces que en realidad el nutricionista trata de que el paciente haga la dieta menor restrictiva posible, porque a veces es innecesario y sometemos a eso al paciente, que justamente a la gente le encanta comer, es un placer, todos disfrutamos de tener comidas especiales, entonces no está bueno hacer una dieta muy estricta cuando no hace falta. Entonces lo que yo hago, Pepe, hago una dieta baja en FODMAPs, evalúo lo que consume cada uno, pero no es que le digo, Perfecto. a partir de hoy, ¿me escuchás bien? Perfecto. Genial. Bueno, lo que le digo es, primero evalúo qué FODMAP se está consumiendo, indago bien, porque me pasó una vez con un paciente, te comento porque está bueno como para reírnos un poco. Yo a partir de ahí aprendí a preguntar absolutamente todo. Tenía un paciente que no encontrábamos qué era lo que le estaba cayendo mal. Yo siempre voy como por etapas. Bueno, primero vamos a bajar un poco de acá y vamos viendo qué pasa. Tenía un paciente que me decía que consumía siempre a la mañana mate y tomaba mate a la tarde. Y yo le preguntaba, ¿viste? ¿Pero cómo tomas el mate? No, lo tomo con mi señora, tomo el mate lavado. Yo no suelo decir, bueno, consuman el mate como agua, porque sabemos que genera un poco de acidez o genera gases también. Pero bueno, estamos probando, estamos en una etapa de probar. Y en un momento me menciona que el mate lo hacía con leche. O sea, en el termo le ponía leche y cebaba con leche. Entonces ahí descubrimos que la lactosa en el caso de él era el principal problema, y ahí inmediatamente hicimos el cambio a mate cebado con agua y inmediatamente mejoró. Entonces en el caso de ese paciente en particular, la lactosa era el gatillo y era el alimento que lo hacía sentirse mal durante el resto del día. Él después comía alimentos altos en fructosa, que por ejemplo tenemos la manzana, la pera, comía tostadas con miel, no tenía ningún problema con eso. El problema de él era la lactosa. Entonces, quizás a él si yo le hubiese dado una dieta FODMAPs, baja en FODMAPs, perdón, estricta, hubiese sido innecesario y quizás el paciente se somete a déficits nutricionales. El problema esto que quizás tienen de salir a cualquier lado a comer, bueno, ahora en cuarentena no, pero que se complique la elección de los alimentos. Entonces yo siempre lo que hago es evaluar en grandes rasgos lo que está consumiendo, qué FODMAPs puede estar cayendo mal, y en base a eso empezamos a probar. Y bajamos un poco el contenido de fibra general, eso Y es sí. interesante, acá por ejemplo, la negra Villarruel tiene una pregunta para vos que es, ¿cuáles serían aquellos alimentos más fermentadores? Eso que vos decís, si tenés gases, no comas. Y mira, los que todos dicen, no, como re saludable, incluyo un montón de semillas, salvados, eh, todo lo que sea, lo que tiene que ver con la fibra que fermenta, que en general está en las partes duras de las plantas y frutas y vegetales, que son, por ejemplo, las cáscaras, las semillas que uno puede consumir internas de la fruta y la verdura, las semillas que agregamos, como por ejemplo las semillas de chía, de lino. Mucha gente empieza a consumir las semillas de chía porque tienen beneficios a nivel cardiovascular, entonces un montón de gente las incluye todos los días. Las frutas secas es algo que la gente come a diario por los omega también, y también son fermentables. Y dentro de las frutas y las verduras tenemos alimentos como la cebolla, el brócoli, el coliflor, el repollo, que de por sí también son formadores de gas. También, por ejemplo, las gaseosas, al ser gasificado, no solo gaseosas, champán, no sé, cerveza, son alimentos que también fermentan a nivel intestinal y yo sugiero bajar el consumo o por un tiempo restringirlo. Perfecto. Mira, acá tengo un tema personal. Hay una persona que dice ser mi hija, aparentemente, o por lo menos dice, mi papá es gastroenterólogo y yo tengo gastroenteritis y úlcera. Tengo que aclararle que Roma, mi hija, no tiene ni gastroenteritis ni úlcera, tiene una enfermedad por reflujo, Sí, ¿sí? Y engancho porque hay alguien que pregunta por el tema de los eructos sí. y creo que justo viene también un poco porque uno asocia eructo gas, gas fermentación, y vale la pena aclarar que una cosa son el gas que se produce por la ventilación y por la digestión de aire, que esto es lo que genera el eructo. Normalmente el estómago a veces no tolera una distensión generada por la ingesta de aire, puede ser cuando hablamos o cuando tragamos. Entonces el estómago le pide a la valvulita que está entre el esófago y el estómago que para no sentirse incómodo ni dolorido, elimine este aire en excedente. En cambio, el gas que se forma a nivel intestinal normalmente es un producto de lo que Cande está explicando, que es la producción de las bacterias sobre los alimentos
de baja digestión y baja alimentación. Hay un pequeño grupo de pacientes que adelantan esta digestión bacteriana en el intestino delgado y que son esos pacientes que tienen un diagnóstico de un problema que se llama sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que es que en lugar de tener las bacterias todas en el colon, algunas se encuentran cierto hábitat cómodo en el intestino delgado y entonces compiten con las enzimas para hacer la digestión y ahí el paciente ya fermenta en el intestino delgado, que es más bien una distensión de alrededor del ombligo y apenas termino de comer. En cambio, la distensión por gas en el colon es un poquito más tarde, más hacia la hora y media, y es más de todo el marco del colon, ¿no? Es más bien periférica en la pancita. Esto es algo de diferencia. Entonces, de alguna manera, Cande, distensión, gases, como y me hincho, está más o menos cubierto con el tema de la dieta. Una cosa para comentar es que a veces uno se hincha porque tiene un inconveniente en lo que es la relajación del diafragma. Habitualmente, cuando nosotros respiramos, ¿sí? El diafragma tiende a subir y a bajar. En los pacientes que se distienden, hay una especie de incoordinación diafragmática y de los tejidos musculares de la panza, en el cual el diafragma no sube como tiene que subir, sino que baja, y los tejidos de la panza, en lugar de tensarse, se relajan y se distienden. Y son esos pacientes que dicen, yo tengo panza con el correr del día, pero no estoy gordo. Es más, cuando me levanto, soy una tabla. Entonces, en estos pacientes también hay que pensar que a veces no todo es la comida, a veces puede haber ese tipo de incoordinación también. Exacto. Yo también, Pepe, te quería comentar que hay mucha gente con perdón, con sobrecrecimiento bacteriano. Yo creo que la mayoría de los pacientes que me llegan al consultorio traen el sobrecrecimiento bacteriano. Sí, ¿Qué a vos totalmente te de pasa? acuerdo. ¿Y vos lo ves con un grupo de pacientes en particular? No, pero a veces pasa que tiene mucha relación, creo yo, vos corregime, con el síndrome de intestino irritable por el tipo de medicación, de abuso de antibióticos quizás. Hay pacientes que toman algo que yo veo que dan seguido, que es la rifaximina, sin necesidad de tomarla, porque al amigo le pasó que tenía sobrecrecimiento bacteriano y le dieron esa medicación. Y eso también me ha pasado mucho de ver en consultorio pacientes que se automedican con antibióticos y que después quizás traen como ciertas recaídas, no sé si llamarlo así, Exacto. de sintomatología que relacionamos con, bueno, distensión, diarreas, gases. O sea, que de alguna manera hay medicamentos que traen síntomas compatibles con el síndrome de intestino irritable. Los antiinflamatorios son muy complicados porque la gente se automedica y rompe la pared del intestino, favoreciendo el contacto entre las bacterias y las células inmunológicas. Los antibióticos, si los tomamos mucho más que nada sin ningún tipo de indicación también, y los bloqueadores del ácido. Hoy en día todo el mundo va y se compra un omeprazol, un pantoprazol, pero si no tiene una verdadera indicación y si además lo está tomando en forma crónica y demás, también puede ser motivo de tener sobrecrecimiento bacteriano. Y como vos bien decís, no todo lo que tengo yo, no todo lo que tiene mi vecino es lo que tengo yo y viceversa. Así que no tomemos medicación, porque sí, en todo caso, le preguntamos a nuestro médico si podemos tener eso. Mira, Cande, tenemos un problema grave. Tenemos nada más que 175 personas siguiéndonos. Esto me está generando un poco de responsabilidad extra. Me preguntan, por ejemplo, si este vivo lo vamos a subir para volverlo a escuchar. La respuesta es sí. Y te preguntan a vos, dieta cetogénica. Acá, por ejemplo, Raquel dice que la dieta cetogénica a ella le da muchos gases. ¿Cómo es la relación entre la dieta cetogénica y la posibilidad de tener síntomas? Mira, la dieta cetogénica en realidad es una dieta que es hiperproteica, porque en realidad es una dieta sin consumo de hidratos de carbono. Es una dieta que se usa mucho para bajar de peso rápido, digamos. Tiene cierto también uso clínico,
pero hoy en día se ve mucho una dieta como estas dietas de moda que se usan para bajar de peso rápido, entonces te sacan hidratos de carbono, son un tipo de dieta restrictiva, donde el paciente lo que consume son más que nada proteínas y grasas, consumen carne de vaca, pollo, cerdo, huevo, queso, jamón, mucho jamón y queso, y no sé, palta, aceites, no consumen hidratos de carbono y la realidad es que la fibra, la mayor parte de la fibra está más que nada en las frutas, verduras, cereales y son uno de los alimentos que están, de los nutrientes que están restringidos en este tipo de dietas. No se asocia mucho la dieta cetogénica a ese tipo de síntomas, habría que ver bien cada caso puntual, individualizado. Te sugiero que saques un turno, que ahora estamos haciendo en GEDIT, Pepe, que está bueno comentar, estamos haciendo teleconsultas, o sea, consultas a distancia. Hay también consulta presencial, pero en mi caso, por ejemplo, en el caso de las nutricionistas, hacemos consultas a distancia y siempre está bueno consultar cada caso en particular, porque no es una dieta que sea una dieta característica por la cantidad de fibra que tiene, por eso un poco también, no te digo estoy en contra, pero es una dieta que la cuestiono mucho porque apuntamos siempre a alimentación saludable, comer de todo en ciertas cantidades y proporciones, y además es una dieta que trae mucho colesterol, porque lo único que la gente se pasa comiendo son fiambres, carnes, y bueno, termina la dieta y uno no aprendió a comer, que es lo que siempre trato de enseñar, es aprender a comer, comer de todo. Así que puntualmente te sugiero que saques una consulta para ver bien el caso puntual. Y si persisten, consultar, por supuesto, con los gastroenterólogos. Qué bueno que aclaraste lo de que están atendiendo ahora, porque justamente María preguntaba, ¿estás atendiendo ahora? Y yo le iba a contestar, no, ahora está hablando conmigo, por supuesto, Claro. ¿no? Acá, por ejemplo, María Teresa nos hace una pregunta muy personal, pero le contesto a María Teresa que los pacientes que tienen resección intestinal, por supuesto que tienen un poquito más chance, depende de dónde haya sido la resección, de haber incluido esa valvulita que separa el intestino delgado del colon y favorece el desplazamiento de bacterias hacia el intestino delgado y el sobrecrecimiento bacteriano. Ella además comenta algo sobre la eventración. Claro, cualquier persona que tiene además, por ejemplo, alguien que tuvo varios embarazos y tiene una separación de los rectos abdominales, o una persona que tuvo una hernia o que tiene una eventración, por supuesto que ya de por sí tiene paredes alteradas y todo lo que le pase a nivel del intestino, gases, aire, etcétera, lo va a vivir con un poco más de exageración y va a ser mucho más visible. Así que hasta que no se pueda corregir la pared, obviamente que va a ser un problema y mucho más visible. Cande, decime, ¿qué puedes decirme de la sensibilidad al gluten? Ahora que todo el mundo quiere hacer una dieta sin gluten. Sí, esa es una muy buena pregunta porque también la sensibilidad al gluten también está considerada dentro de la patología funcional. El paciente no es celíaco, por lo cual se le hace el laboratorio, se le hace la endoscopía, la biopsia y demás, y no es celíaco, pero manifiesta cierta intolerancia. O sea, puede tener distensión, o sea, hinchazón abdominal, puede tener gases, puede tener diarrea, y lo asocia al gluten cuando come algún alimento que puede tener trigo, avena, cebada o centeno, o sea, eso significa TAC, son las siglas de los cereales del no gluten, y los pacientes se le hacen todos los estudios, se descarta la celiaquía, pero tienen esta intolerancia, como hay intolerancia a un montón de alimentos, pero la intolerancia al gluten es muy común y en general yo lo que veo, Pepe, es más que nada la intolerancia también al trigo, puntualmente. El trigo en nuestro país está muy manipulado por la exportación, por el consumo. La realidad es que en la industria del trigo se usa mucho como espesante, aromatizante, resaltador del sabor. Tiene muchos usos a nivel industrial y todo lo que compramos, si yo compro galletitas, compro panificado, todo tiene trigo, gluten y un montón de compuestos. Entonces la realidad es que también tiene un poco que ver con eso, que es lo que yo te mencionaba al principio, que es que tratemos de que la comida sea lo más casero posible para evitar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, la realidad es que es algo que se ve muy seguido, es intolerancia al gluten, pero está bueno también que la gente consulte, porque hay mucha gente que también, hablando de lo que hablábamos antes, el vecino tenía distensión abdominal y le dijo que dejó las harinas, entonces ahora se siente espectacular y esta persona hace la misma dieta y quizás el problema era otro. Entonces siempre está bueno consultar al médico, tener un diagnóstico y en base a eso la dietoterapia, que es la terapia a través de la alimentación y siempre individualizado, que es lo que decimos siempre. Perfecto. No es lo mismo. Y Pepe, ya que hablamos del tema, te quiero hacer un comentario que acá estuve viendo.
Preguntan con respecto a, esto tiene que ver con la distensión también abdominal y dolor. Acá preguntan, ¿por qué duele siempre el lado izquierdo con la distensión? ¿Es verdad que depende dónde duela, depende de dónde está la inflamación y el dolor? ¿Tiene que ver con algún problema puntual a nivel intestinal, a nivel patología? Habitualmente la formación del gas suele darse el lado derecho, ¿sí? O sea, la zona donde empieza el colon, habitualmente en la anatomía más clásica, más convencional, eso está en la zona donde habitualmente uno refiere que está el apéndice. De hecho, históricamente, muchos cuadros de consulta por apendicitis, dolor brusco, son simplemente distensiones de esa zona que se llama colon derecho o ciego, a esa altura, que es justamente donde está el orificio del apéndice, pero ese paciente no está teniendo ningún cuadro infeccioso. Simplemente está teniendo la distensión porque tal vez comió una gran cantidad de fibra junta, capaz que tomó un poco de alcohol o tomó champagne y después comió mezcla de helado y flan, entonces hizo un combo como aquel que come maní, cerveza, pizza, fainá y empanadas, ¿tá? Y un flan con dulce de leche. Entonces, ahora del lado izquierdo, el diagnóstico más habitual que los médicos tenemos en cuenta es el tema de la posibilidad de tener alguna complicación de algún divertículo, depende el tipo de dolor, ¿no? Porque también un paciente con síndrome de intestino irritable puede tener lo que llamamos cierto espasmo del colon y tener un colon como en cuerda, medio durito, ¿sí? Con poca complacencia, y eso duele un poquito. Cande, mira, acá me preguntaban el tema de activar. De raíz plantas me pregunta activar. Me imagino que se referirá a legumbres Sí, o a frutos secos. sí, mira, yo justamente la activación es una estrategia fundamental. En realidad, para el paciente vegetariano es clave la activación porque es de donde va a aprovechar mejor los nutrientes, ¿sí? Cuando Bien, hablo de activación me refiero a remojo. Remojo de legumbres, en realidad podemos remojar todo para aprovecharlo mejor, pero puntualmente de legumbres, frutos secos, semillas y cereales. Entonces, la idea es que dejemos el remojo dependiendo qué alimento va a necesitar más cantidad de remojo. Las legumbres, yo he estado mucho hincapié en cuando viene un paciente vegetariano o vegano al consultorio y tiene distensión abdominal, uno diría adiós legumbres, porque es uno de los alimentos que tiene, que fermenta más y genera más gases. Ya de por sí es un alimento formador de gas y bueno, tiene FODMAPs también. Entonces, de por sí uno diría adiós legumbres, adiós frutas secas, adiós semillas, pero ¿qué pasa? Uno también tiene que adecuarse al paciente que tiene enfrente y si es vegetariano o vegano yo no le puedo decir, bueno, a partir de ahora quiero que comas carne porque lo vas a digerir un poco mejor quizás, el pescado o el pollo. Entonces yo trato de adecuarme y lo que busco son otro tipo de estrategias, como por ejemplo el remojo, que es dejar en remojo, las legumbres requieren quizás un día de remojo en la heladera para que no fermente también ese agua y se ponga fea, y las semillas, cereales y frutos secos un poco menos, 10 horas, toda la noche. Ese agua del remojo lo que va a hacer es captar algunos factores antinutritivos que conviven dentro de la legumbre de estos alimentos, que evitan que uno absorba al 100% el hierro, el magnesio, el zinc, un montón de nutrientes que tiene. Entonces, cuando uno terminan esas 24 horas del remojo, tira esa agua que elimina estos factores que recién te mencioné, lo juega bien y recién ahí, para el caso de las legumbres, lo va a poner a hervir. ¿Por qué es importante? espectacular. Porque va a ablandar un montón la fibra, ¿sí? No es lo mismo que un poroto. Yo lo consuma después de un día de remojo y de una hora de hervir, que directamente lo compre seco en la dietética, lo hiervo una hora y me lo como. A nivel intestinal es un cambio drástico y me va a ablandar mucha más esa fibra. En realidad, como concepto general, todo lo que yo cocino se va a ablandar y se va a digerir mejor. Entonces la fruta y la verdura cocida siempre también va a caer mejor. Pero bueno, para las legumbres es fundamental y para los pacientes vegetarianos yo trato de hacer eso. Principalmente vamos a empezar con el remojo activación, la cocción, pero bueno, tratar de quizás también un poco bajar ese contenido de legumbres que consuma, pero aplicando siempre al remojo y activación, como lema de vida, más o menos. Perfecto, perfecto. A Marce Blanc le tengo que contestar que sí. A Javier pregunta si el píloro permeable tiene tratamiento. Probablemente Javier haya leído que en su endoscopía dice píloro permeable y capaz que pensó que eso era una enfermedad. Y el píloro permeable
es justamente tener el orificio entre el estómago y el duodeno fácil para que pase el endoscopio. O sea que el píloro tiene que estar permeable, así que no tiene tratamiento. Por suerte es normal. Así que bueno, eso se lo aclaramos a Javier también. Pepe, acá tengo una pregunta para hacerte. Dale, porfi. Una pregunta que todavía no la leí, pero sé que la gente que lo quiere saber, es si todo lo que estuvimos hablando de los trastornos funcionales, primero, si tienen cura. Si alguien que le dicen, bueno, a ver, tenés síndrome de intestino irritable, lo vas a tener para siempre, tiene cura, se va, es malo. La gente quiere saber también si es malo, porque la gente cada vez que le dicen, bueno, mira, tenés síndrome de intestino irritable, la gente se asusta. ¿Qué será? ¿Por qué sucede? ¿Por qué a mí? Entonces, te quiero preguntar, Pepe, como opinión de experto, si duran para siempre, si se van, si es cosa de un mes, y también qué tan grave es. Perfecto. A ver, vos me preguntaste antes o mencionaste el eje cerebro-intestino, y yo te agrego un triage, un tercer componente, que es el eje cerebro, intestino y microbiota. ¿Tá? Y nosotros estuvimos hablando un montón de la microbiota. Vos mencionaste dieta microbiota. Y la microbiota son esos gérmenes, virus y hongos que conviven con nosotros. Además hay un cuarto grupo que se llama arqueas, que son todos trillones de bichitos que conviven con nosotros desde el primer día y que comparten un montón de funciones. O sea, no podemos vivir sin bacterias. No solamente por el tema inmunológico, sino por el tema de la digestión y además porque fabrican vitaminas, nutrientes, son muy importantes. Entonces, hay mucha gente donde los síntomas principalmente se generan en el estado emocional, en lo que se llama psicomorbilidad, son estadios más ansiosos, son situaciones de estar mucho más hipervigilantes con el cuerpo en lugar de con los objetivos de la vida. Y hay otros que, como ya bien definimos, la dieta y los medicamentos tienen mucho más que ver. Siempre la distorsión de las bacterias puede traer problemas. Entonces, te respondo, siempre tiene tratamiento. Entonces, buscando, y eso a lo que nos dedicamos nosotros, buscar cuáles pueden ser los factores agravantes para tratarlos. Si vemos que lo emocional tiene mucho que ver, ayudarnos con nuestro psicólogo que se dedica a trastornos funcionales. Si vemos que es lo periférico, nutricionista, ver los medicamentos que está tomando y demás, pero siempre, siempre, siempre el colon irritable va a tener una solución. Como estos pacientes tienen estímulos a veces fisiológicos, pero los sienten como dolorosos, a veces tenemos que trabajar sobre el umbral del dolor y tratar de elevarlo con algún tipo de fármaco que los ayude, pero siempre tiene solución. ¿Y qué opinas, Pepe, con respecto a esto también, el tratamiento psicoterápico? O sea, la psicoterapia. Fundamental, fundamental. Yo tengo un trío junto conmigo que es la licenciada en nutrición y la licenciada en psicoanálisis y psicología. Después hablaré con el paciente qué tipo de psicología. No todo, porque aquellos donde el gatillo principal está en el abdomen, obviamente no necesito apoyarme en el psicólogo, aunque como el síndrome de intestino irritable altera la calidad de vida, a veces ya solo por eso necesita tener un poco el apoyo, ¿no? Además, para mí, el psicoanálisis es bueno para todo el mundo, y mientras uno más inteligente es y más quiera cosas, la terapia es fundamental. Así que en ese aspecto está muy, muy bien. Yo he visto perdón, Pepe, con muchos pacientes que a raíz de comenzar terapias de relajación, de, no sé, psicoanálisis, pero sobre todo yoga, meditación, relajación y actividad física, también mejoran su calidad de vida. Es algo que yo suelo siempre recalcar. En realidad, una de mis preguntas clave en la consulta es, ¿haces actividad física? ¿Haces ejercicio? No pretendo que mis pacientes sean deportistas de elite, que hagan CrossFit, sino que se mantengan activos, que tengan momentos donde esa cabeza pueda relajarse un poco y salir de constantemente, si como esto me duele la panza, si voy a comer allá. Entonces trato de que siempre preguntar y fomentar un poco también el ejercicio y esto de relajación, yoga, meditación o simplemente psicología del tipo que prefieran. Pero noto que también hay muchas mejorías relacionadas. Absolutamente. Calidad de vida es fundamental para mejorar síntomas, especialmente donde uno sabe que tiene una baja sensibilidad y uno puede de repente buscar objetivos, plantearse cosas, mejorar la calidad de vida es fundamental. Tengo algunas preguntas cortitas. Primero quiero preguntarle yo a la gente, ¿qué opina si de repente en un próximo vivo podemos hacer alguna
algún mix de Nutri con especialista en cocina, a ver si armamos algunas dietas piolas, primero para mejorar la calidad de la comida y para bajar Y, síntomas. Me gustaría que Candé. y para que la gente también sepa qué comer o qué preparaciones hacer cuando hablamos de que necesitamos una alimentación un poco más baja en cierta fibra o Así es, para... si todos los que están aquí participando nos contestan sí, ya sabemos a qué se trata. ¿Se cura el Helicobacter pylori? Se cura. No siempre hay que buscarlo, no todo el mundo que lo tiene necesita ser tratado, eso es importante. Como lechuga y así como la como me sale, bueno, la lechuga es una fibra de poca digestión y poca absorción. En principio yo no me preocuparía. Ahora, si quiero comer un nutriente que cumpla esa función, además, acompañaría a la lechuga de alimentos que puedan ser digeribles y absorbibles para que me sirvan como azúcar. Y como no vamos a poder hoy definir absolutamente todo en la medicina, Cande, dediquémosle, si te parece, unos 5 minutitos a el tema del estreñimiento, que mucha gente consulta porque tiene un famoso tránsito lento. Hago una breve introducción y te dejo para que me digas qué tengo que hacer para mejorar el tránsito lento. El paciente con estreñimiento, normalmente yo trato de subdividirlo en dos grandes grupos. Aquel que no tiene ganas de ir al baño y van pasando los días, de aquel que tiene ganas de ir al baño todos los días pero no puede. ¿Está? El primero, que es tránsito lento, recién tengo el deseo de mover el intestino y el intestino llama al cerebro una vez cada 5 o 6 días, tránsito lento, ahora Cande nos da ayuda. El otro grupo de pacientes, pacientes que tienen deseo todos los días, el colon funciona perfecto, pero hace fuerza y no puede, es el paciente que tiene que venir a vernos sí o sí, porque necesitamos encontrar el por qué eso está pasando. Cande, un paciente con tránsito lento, ¿dónde haces hincapié en la dieta? Porque por el otro lado, ya me enseñaste que cuidado con la fibra, y a mí me dijeron que para mover tengo que comer mucha fibra. Exacto. Y es típico, y muy típico, que el paciente con estreñimiento llegue con el abdomen distendido, que llegue hinchado y que coma más fibra para ir de cuerpo y evacuar y aumente esa distensión y dolor también. Por eso que mencionaste, Pepe, de que los gases no se pueden expulsar, quedan adentro y quizás genera dolor. Entonces ahí lo que hago es aumentar el consumo de fibra, pero ¿qué hago? Primero explicar un poco también a la gente que tenemos dos tipos de fibra. Una fibra que ayuda, que atrapa agua, genera geles, y otra fibra y que es mejor absorbida por estas bacterias que mencionábamos, y otra fibra que no es atacada por estas bacterias y llega intacta a la materia fecal y genera peso y ayuda a evacuar. Entonces, por un lado, hay la fibra que me fermenta más, me genera más gases y molestias y agrava ese malestar, pero por otro lado necesito esa fibra que es la que me va a dar peso y me va a generar materia fecal. Entonces, lo que primero pregunto es agua. Líquido, cuánto estamos tomando, si cubrimos el requerimiento, que son 2 litros, son 8 vasos del vaso de cocina, estos son 2 litros de agua. Trato de preguntar, si el paciente ya consume suficiente cantidad de líquido, no, la evidencia científica no dice que por aumentar el consumo de líquido va a mejorar esas deposiciones. Ahí lo que digo es, bueno, mantenemos el líquido. Si el paciente no consume suficiente cantidad de líquido, aumento ese líquido, ¿sí? Y distribuido parejamente durante todo el día. Porque de repente son las 8 de la noche, ¿se acuerdan que no tomaron todo el líquido? Se toman todo y pues están toda la noche yendo al baño y así todos los días. Entonces trato de generar un hábito con el líquido para formar esa materia fecal. La fibra básicamente actúa con el agua, entonces necesito fibra y agua en el cuerpo y durante todo el día, ¿sí? Si consumo mucha fibra, de la que el intestino suele tolerar o fermentar, me va a generar más gases y no va a formar ese gel con el agua. Y si tengo poca agua, no va a formar ese gel. Entonces lo que quiero es más fibra y lo que propongo es alimentos naturales, ¿sí? Tratar de incluir, aunque sea alguna fruta en el desayuno y la merienda, y en el almuerzo y la cena tratar de incluir alguna porción de verduras. Si no están acostumbrados a comer verduras, aunque sea empiezo con un poquito, no sé, un tomate, zanahoria rallada, berenjena, algo chiquitito, y de repente empezar a generar ese hábito de el famoso medio plato de vegetales en almuerzo y medio plato de vegetales en cena, que ya serían 2 porciones de verdura, y 2 frutas o 3 en el día para generar estas 5 porciones que necesita el cuerpo de fruta y verdura para tener esa fibra necesaria. No apunto a todo salvado, a todo semillas, porque es lo que hablábamos al principio, que va a ser contraproducente, pero de repente se puede empezar a aumentar un poco el consumo de frutas y verduras. Si ahí no tenemos resultados, vamos viendo, pero empiezo por ese lado.
Perfecto. Y perdón, parece Di- importante la gimnástica también, porque estimula los músculos intestinales y nada, genera más motilidad, que es el movimiento natural que tiene el intestino, y está demostrado, hay muchos resultados, mucha evidencia científica que dice que el paciente sedentario es el que más problemas de constipación puede tener. Perfecto. Los probióticos me preguntan aquí, y por otro lado también por allí preguntaban por el kefir es un Sí. probiótico, es una levadura, otros probióticos puede ser el Saccharomyces boulardii, que también es una levadura, y algunas bacterias como los lactobacilos y las bifidobacterias. Siempre ayudan, o sea, nunca van a causar ningún tipo de daño porque son de alguna manera gérmenes que entrando al cuerpo interactúan con el resto de las bacterias, tratan de causar una actitud saludable y se van a los 5 días. Entonces, uno puede agregarlos a veces cuando tiene síntomas o puede comerlos naturalmente todos los días, como para enriquecer un poco la calidad de las bacterias que conviven con nosotros. Así que eso está respondido. ¿Y qué alimentos, Cande, y con esto me doy por satisfecho, tratarías de evitar en un paciente que tiene divertículos? Porque ahí me preguntaban, me decían, tengo divertículos y mucho dolor del lado izquierdo, y me gustaría a esa persona decirle que si tiene dolor, un dolor muy agudo, un dolor bastante importante, si agrega fiebre, no deje de ir a la guardia, porque en ese caso puede estar con una pequeña perforación de un orificio diverticular y necesita un tratamiento probablemente o con antibióticos o con antiinflamatorios, pero al menos hacerse una ecografía, una tomografía. Si es el dolor de siempre, si lo convive, indudablemente no está en esa situación, y entonces te pido, Cande, que me digas qué tengo que evitar en un paciente con divertículos. Evitar principalmente la constipación y que le cueste evacuar. Entonces, aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de agua, pero no aumentar en exceso la fibra. La fibra tiene que ser incorporada de forma gradual, ¿sí? No a partir de mañana, bueno, incorporar semillas, nueces, frutas secas, legumbres, todo lo que estuvimos hablando, porque es contraproducente y justamente la flora bacteriana no está acostumbrada a tal cantidad de fibra y a tal fermentación. Entonces, incorporar fibra, más fruta, más verdura, más líquido y disminuir sustancias que son irritativas, porque puede haber cierta irritación también, y también ver en qué instancia de este diagnóstico de divertículos está, si hubo una infección y por eso se lo diagnosticaron, o simplemente fue por un estudio de rutina, porque también ahí la dieta va a cambiar un poco, pero con las semillas no hay ningún problema, que eso es algo que se decía que, bueno, a partir de ahora le sacamos la cáscara y las semillas a las frutas y las verduras porque pueden ingresar en el divertículo, que es como una bolsita que se genera en la mucosa. La realidad es que la evidencia científica no respalda esa teoría, entonces el problema de la infección quizás tiene que ver con materia fecal que pueda quedar, que no pueda ser evacuada, y esto de la constipación. Entonces, sustancias irritantes a evitar son siempre el alcohol, el café, picantes, sobre todo el tema de los picantes, y en general hay algunos compuestos como por ejemplo la menta, que es irritativa, pero un poco más eso, o sea, una alimentación más natural, más basada en frutas y verduras, evitar excesos y evitar todo lo que es también gasificado. Perfecto. Respecto a los líquidos, recordemos que con 2 litros, litros y medio estamos muy bien. Si hacemos deporte, tal vez 3 litros está bien. El resto lo vamos a orinar, no lo vamos a perder por el tubo digestivo. Tampoco, Para claro, los hay que... músculos sí es importante, como decíamos bien, Cande, no fermentar, porque el gas también puede ejercer cierta presión sobre el orificio diverticular. Y todo lo demás que dijiste está genial. La gente quiere seguir con esto, pero bueno, lo lógico es ir cerrando. Decime, Cande, ¿algún último mencionar así breve es que es muy importante también, y creo que es la primera línea de tratamiento para todo, es lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas, que es cómo el paciente come, en qué circunstancia. Hay mucha gente que le cae mal siempre cuando almuerza porque está almorzando en el trabajo, tiene 20 minutos de break y come apurado y vuelve a trabajar y de repente se le hincha la panza. Entonces también es importante ver no solo qué está comiendo, que es lo que estuvimos hablando, sino cómo lo come, qué grado de masticación tiene. A mayor masticación, mejor se va a digerir después. Las porciones también, el volumen, o sea, no es lo mismo comer
4 veces en el día que comer 8 veces, quizás es mejor que el paciente aumente ese fraccionamiento y tenga menor volumen, y también a nivel estrés y demás, tratar de comer en espacios tranquilos. Los líquidos también, Pepe, se sugiere incorporarlos alejados de las comidas, no tanto durante porque también recarga el estómago y hace una digestión un poco más lenta. Así que eso también lo quería mencionar porque también es clave junto con los alimentos. Perfecto, Cande. Bueno, recordar que en GEDIT somos 80 médicos gastroenterólogos que atendemos presencial y teleconsulta. Tenemos 4 nutricionistas de lujo, ya la conocieron a Cande. Así que no tengan ninguna duda en consultarnos en todo lo que necesiten. Vamos a seguir haciendo vivos porque vemos que sirven, que cada vez más gente se prende en los mismos. Y vamos a ver si podemos, Cande, entonces hacer ese día de dieta, de aprender a comer sano y con alguien que nos asesore también, además de la licenciada de Nutri, además también con alguien que nos diga cómo comer más rico. Y bueno, y pedirles encarecidamente que vengan a la consulta o nos hagan la consulta por la compu, que sigan con los hábitos sanos en cuarentena, que sigan cuidándose, pero que no dejen de hacerse los estudios de control. Y yo, Cande, de mi parte, agradecerte enormemente por esta hora de ida y vuelta. Aprendí yo un montón, así que acá mucha gente que te conoce, que te adora, y mucha gente que ahora te quiere conocer. Y Bueno, bueno, ¿algún último comentario, Cande? sí, no, primero agradecerte porque hubo un cambio de planes. En realidad iba a estar la doctora García que tuvo un inconveniente y bueno, Pepe, gracias a vos por ponerte la 10, digamos, en criollo y estar al frente acá y charlar conmigo y así que muchas gracias por eso. Y agradecerte también no todos los médicos trabajan así en trabajo interdisciplinario con nutricionistas y agradecerte a vos y a todos los médicos de GEDIT que siempre a nosotras nos recomiendan a los pacientes, nos mandan y trabajamos en equipo, y eso también tiene que ver con el éxito del tratamiento del paciente también, y lo quería remarcar. Sí, son un pilar fundamental para nosotros en todas las entidades que vemos, absolutamente en todas. Así que por eso es que son tan importantes para nosotros. Bueno, Cande, muchas Bueno, gracias. Gracias a todos y a todas por estar con nosotros y nos veremos en el próximo vivo. ¿Les parece? gracias a todos y mencionen más abajo si quieren, si están interesados en el vivo de comida más saludable y adecuada a todo lo que estuvimos hablando, así lo hacemos. Muchas gracias a todos y gracias Pepe de nuevo por todo. Un placer enorme mío. Les deseamos a todos un muy buen fin de semana y un muy feliz Día del Padre para el domingo. Tengan cuidado con lo que comen, ¿eh? Sí. Después de esto. Bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta Todos, luego. adiós.